Ese fue uno de mis primeros objetivos, ¿no? El crecimiento en la academia de porteros. Yo creo que el trato que ofrecemos a la gente y nuestro servicio. Y eso creo que es un poco lo que diferencia nuestra marca en base a otra. Muy bien, pero no es lo que quiero. Claro. Yo quiero algo que se diferencie, te puede gustar más o menos, pero que se diferencie del resto. Y no me puedo... Al final, nosotros lo hemos dicho en muchos vídeos que hemos grabado, ¿no? No cuesta nada que un guante tenga un mínimo de calidad. Tuve 16 porteros en mi primer campus y fue el input que me hizo decir, quiero tirar por ahí. Bueno, Pepe, bienvenido al Club 343, ¿qué tal estás? Muchas gracias, un placer estar aquí y todo muy bien. Pues la verdad es que hoy tengo mucha expectativa con esta entrevista porque hay una marca, hay un negocio detrás que cuelga de una figura en concreto, ¿no? Y creo que la gente ya irá atando cabos viendo estos guantes. Cuéntanos, ¿qué es Soldier Keeper? Soldier Keeper es una marca de guantes y aparte también tenemos una academia de porteros. Al final yo he sido portero desde pequeñito. Para mí el mundo de la portería es un estilo de vida, como aquel que dice. Y a partir de ahí, pues primero nació la academia y poco a poco pues hemos ido desarrollando más cosas, más servicios, hasta pues desarrollar nuestra propia marca, Soldier Keeper. El deporte se juega en el campo, pero se gana en los despachos. Club 343 es la newsletter donde descubres el juego real. Recibe cada semana nuestra newsletter con las claves del Sport Business. Suscríbete gratis en club343.com. ¿Y cómo nace la idea? Pues mira, la idea nace de que estaba trabajando con una de las marcas más conocidos a nivel nacional, llevando eventos, yo era un friki del material deportivo, sobre todo en guantes de porteros. El contrato se rompió y por A o por B, pues todas las ofertas que llegaban pues no acababan de hacerme el peso y decidí pues adentrarme, diseñar mis propios guantes, sobre todo para los chicos de la academia, y poquito a poco hemos ido creciendo hasta tener una marca consolidada como es Soldier Keeper. Claro. Y aquí hay un tema de que tú detectaste, ¿había un gap ahí para crear una marca o realmente te lanzaste a la piscina? Porque... Me lancé un poco a la piscina. De hecho, recuerdo las primeras conversaciones con uno de los proveedores que todavía tengo de decirme, estás loco, eres muy joven, la gente no suele entrar en este tipo de negocios de importaciones tan joven, porque al final, pues bueno, hay muchas cosas que no controlas, por desgracia. Y bueno, al final me tiré un poco a la piscina, así que al principio lo hice por los porteros cercanos, pero bueno, vi esa opción, tanto la familia como amigos cercanos me invitaron a hacerlo y para adelante. Claro, y ahora que dices, me dijeron, estás loco, es algo que se suele decir también de los porteros, ¿no? Sí. Que están un poco... ¿qué opinas tú cuando se habla así? Bueno, al final yo creo que antes un poco más que ahora. Ahora sí que es cierto que tenemos muchas herramientas para pues, no enloquecer tanto. Al final el portero pues, no solamente tiene que parar, sino que tiene que estar pendiente a muchas cosas y eso hace un poco que bueno, pues tengamos la mente muy diversificada. A partir de ahí, un poco de cordura sí que hay, de estar loco sí que hay que tener. Al final es lo que se dice, ¿no? Donde el jugador pone el pie, el portero tiene que poner la cara, donde el jugador probablemente no iría en un duelo, el portero tiene que salir arriba. Entonces hay ciertos aspectos que hace que pues un poquito de locura pues sí que tengamos y sobre todo en los inicios, ¿no? Que somos un poco más brutos, los niños pequeñitos, yo que trato desde chicos pequeñitos hasta el rendimiento, pues lo ves, ¿no? Los pequeñitos no tienen miedo, van y sí que es cierto que tienes que tener ese punto de locura para ponerte debajo de los tres palos. Normalmente a los niños les gusta, o sea, hay discusión para quién será el portero o es algo que de media dice, no, yo no quiero serlo, yo quiero ser jugador. ¿Cómo se ve tú que estás en contacto con tantos niños de base? Yo creo que la mayoría quieren ser jugadores. Los que prueban de porteros, sobre todo muy pequeñitos, te tiene que gustar mucho para continuar toda tu carrera. Al final creo que son niños, tienen que disfrutar, tienen que aprender. A nadie le gusta encajar goles y Claro. todo el mundo ve que el compañero pues marca 1, 2, 3 y al final los niños pequeñitos pues quieren eso, ¿no? Si el compañero marca, pues yo también, o si a mí me marcan 5 porque a mí me dicen que no estaba bien y el otro que ha metido un gol lo felicitan. Entonces, esos roles cuestan mucho de aceptarlos, sobre todo en edades tempranas, y sí que se suele ver mucho movimiento, sobre todo en categorías de prebenjamín, benjamín,
es donde más movimiento se ve. Movimiento en el sentido de que ahora soy portero, ahora Correcto. no, ahora se pone otro. Correcto. Luego a partir de alevín, que es el salto previo a infantil al fútbol 11, sí que ya ves porteros que ya suelen hacer toda su trayectoria, pero cuando eres más pequeñito, esculeta, Benjamín, sí que cambias bastante de parecer, ahora portero, ahora jugador, ahora vuelvo portero, ahora jugador, y al final te quedas de jugador o de portero o acabas cambiando de deporte, que es algo que también puede pasar. Porque es lo óptimo, ir rotando, o lo mejor es definir uno y que se empiece ya, entre comillas, a especializar, porque estamos hablando de edades de base, que no todo tiene que ir enfocado a lo profesional. Entonces, ese equilibrio, ¿cómo funciona? ¿Te hablo a nivel personal o a nivel Como profesional? como Porque tú al final, creas. yo a nivel personal, por ejemplo, yo empecé de jugador, Vale. hice un entreno y no me gustó. No por el simple hecho de correr, sino veía cosas que no acababan de ir con mi forma de ser, y en cuanto llegué a casa yo le dije a mis padres que lo tenía claro, que quería ser portero. Ellos al principio hicieron lo máximo para pues, poner un poquito el freno y que no pasara, pero lo tenía muy claro. En un entrenamiento me di cuenta que mi lugar era la portería. Entonces fui a otro club, entrené, me gustó y yo me quedé pues, a lo largo de toda mi carrera. A partir de ahí, ¿qué recomiendo? Pues que prueben todas las posiciones, sobre todo cuando eres pequeñito, y a partir de ahí decidas lo que te guste más. ¿Por qué? Porque si adjudicamos portero, delantero, medio, creo que es un error. Sobre todo son niños, tienen que divertirse y al final tienes que encontrar tu propia motivación. ¿Tu motivación cuál es? ¿Parar goles? ¿Meter goles? ¿De resistencias? Al final creo que es lo que digo, ¿no? Son niños y como niños, yo sobre todo en prebenjamines o esculeta, que es cuando empiezan 4, 5, 6, 7 años, oye, pues que toquen un poco todas las posiciones y a partir de ahí, pues que decida el niño. ¿Y crees que la figura del portero está infrarrepresentada en el negocio del fútbol? O sea, ¿crees que es una figura que quizá no se le presta esta atención o que siempre cuando se la presta siempre es en negativo? ¿Cómo ves esta parte dentro del negocio? Porque también tenéis necesidades específicas vosotras como Sí. figura en concreto del campo. A ver, sí que es cierto que estamos en el ojo de todo el mundo, ¿no? Al final, creo que no es algo nuevo ni nadie va a descubrir el fútbol. Un error del portero pues cuesta más que un error de un delantero. Por ejemplo, en negocio, que como tú dices, pues en cuanto a material, pues puedes encontrar 300.000 botas. Guantes, pues sí que cada vez encuentras más cositas, pero mucho más limitado. Creo que la sociedad avanza en un punto que sí que es cierto que cada vez se tiene más en cuenta el portero en todos los sentidos, tanto material específico, guantes, servicios que se le da, preparación, tanto formación o rendimiento, que antes. Y eso la verdad que es algo que a mí, por ejemplo, me alegra. Yo que pues vivo la portería como mi forma de vida, no solo mi trabajo, es algo que se pone en valor. Antes estabas mucho más aislado en todos los sentidos y ahora pues parece que se te da un poco voz y voto en este mundo, ¿no? Antes me has comentado cómo nace la idea de crear Soldier Keeper, pero yo sí te digo que tienes una balanza y este proyecto, que es más pasional o más de detectar una oportunidad de negocio. Pasional. 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 Yo, mira, quizás un poco contradictorio, ¿no? Pero yo empecé a entrenar porteros con 15 años, a entrenar porteros, ¿vale? A mí me coge un día uno de mis primeros entrenadores y me dice, oye, tienes 15 para 16 años, no hay chicos de tu edad, no puedes apuntarte al campus. Antes no estaba tan bien visto las academias, las tecnificaciones, antes había muy pocas. Y me dijo, yo lo que puedo hacer es, vienes, me echas un cable con los pequeñitos y cuando tenga tiempo, pues te entreno un poquito. Y así empecé. Me empezó a gustar y la misma persona me dijo, el día de mañana vas a tener un problema si te gusta más entrenar a porteros que entrenar tú mismo. Y con 17, 18, ese problema ya era real. Ya me gustaba más entrenar a porteros que no entrenar personalmente, ¿vale? Sí. Con 19 monté mi academia a nivel legal. Antes ya había hecho campus, pero bueno, con clubes, con conocidos. Pero con 19 años dije, me hago autónomo, ya tengo una cartera bastante consolidada y decidí apostar por ello. Siempre he montado un negocio no pensando en el dinero, sino pensando en mi propia motivación. Esto es lo que me gusta,
esto es lo que me hace disfrutar y lógicamente en consecuencia pues llega pues la remuneración o la facturación, como le quieras llamar. En el caso de los guantes pasó lo mismo. Yo estaba muy contento con una marca de guantes, era un friki, me miraba tutoriales, reviews y bueno, pues se acabó el contrato, valoré opciones de otras marcas, lógicamente, y bueno, decidí tirarme a la piscina. Claro. Podía haber salido mal, medianamente mal, bien, muy bien. Sí es cierto que los inicios son duros, pero tampoco lo monté por ver, digamos, un hueco donde tengo que tapar o puedo llegar a facturar. No, lo monté por pura pasión, por dar un servicio más a los chicos de mi academia y luego, pues lógicamente que pues, si haces bien las cosas, pues tendrá cierta recompensa. Y aquí hay muchas marcas especializadas en portero. Cada vez O todas, más. cada vez más. O sea, o Cada son vez más. los grandes gigantes que también ofrecen productos para porteros. Ya no tanto. Al final sí que es cierto que antes pues hablábamos de Ullsport, Reusch, Puma, Nike, pues marcas muy conocidas, pero sí que es cierto que en los últimos años están saliendo marcas muy, muy válidas y muy competentes que hacen competencia a las grandes marcas, ¿no? A los tiburones que se les suele llamar. Yo creo que al final mucha gente ve esta visión como negocio y acaba desarrollando su propia marca. Con o sin éxito, al final eso es muy relativo. Yo puedo decir que estoy muy contento, que llevo 6 años ya en este mundo, que al final pues todo cuesta, sobre todo los inicios, pero sí que es cierto que cada vez pues hay más marcas, hay más competencia y no solo las grandes, sino que las pequeñas empresas o las pequeñas marcas pues intentan cada vez dar pasos pequeñitos pero bien realizados para poder llegar a competir con los más altos. Claro, porque muchos de los invitados que han pasado dentro del sector fútbol siempre dicen, ¿no?, que el pastel es suficientemente grande para todos, pero claro, aquí hablamos de una figura en concreto que si tú vas a vender, pues yo qué sé, botas o cualquier... son muchos niños, pero si vas acotando en cuanto a porteros es una estadística un poco menor. No sé si sigue siendo suficientemente grande. Es un nicho más cerrado, digamos. Y eso, por ejemplo, lo hablaba con mucha gente de marketing a la hora de crear nuestros anuncios o de crear pues un plan estratégico para llegar a la gente y le decía, ostras, pero tú me hablas de este negocio, pero no tiene nada que ver. O sea, al final nos enfocamos en porteros de fútbol. No solo niños, sino personas que utilicen guantes de porteros. Es que hay una de cada cuantas. Entonces, es algo complejo y que a mí me costó entender, pero sí que es cierto que quizá el cerrar el nicho te hace pues tener una idea y saber dónde tienes que atacar mucho más claro. Claro, porque hablamos mucho de niños, pero para adultos y para profesionales, la Soldier Keeper también ofrece servicio, ¿no? Correcto, o sea, los guantes correcto. son... Los guantes al final nosotros desarrollamos un guante pensando tanto en el portero adulto como en el portero pequeño. Al final, una de mis preguntas a la hora de crear y desarrollar la marca es ¿por qué un niño de 10 años no puede tener el mismo guante que utiliza un hombre o una persona de 40 años? ¿Por qué el del primer equipo tiene que tener unos materiales y por qué el Benjamín del mismo club tiene que utilizar unos materiales distintos? Al final creo que se busca rendimiento, ¿no? Es un niño de 10 años, pero tiene que agarrar bien el balón. El portero del primer equipo tiene que agarrar bien el balón. Entonces, al final, con esta idea dije, lo mismo que comercializo para los adultos es lo mismo que voy a comercializar para los niños pequeños, asumiendo pues ciertas cosas como que al final yo no puedo vender un guante pues de adulto a un precio al mismo precio que al de pequeños, porque al final un padre no le va a comprar 8 pares de guantes al niño que pasen de X dinero, porque es un dineral y al final un niño los va a destrozar antes que un adulto. Entonces, entendiendo eso, pues soy consciente que quizá más vale perder un poco, pero ganar en calidad y que al final la gente que los use pues esté satisfecha. Claro, aquí ahora hablamos de un tema que a mí me interesa mucho. Tú desde tu perspectiva, ¿qué crees que interesa más? ¿O qué crees que la gente le pone más foco? ¿Al rendimiento con los guantes? El rendimiento para comprar los guantes. ¿El rendimiento del guante en sí? ¿La durabilidad? ¿O el diseño? Durabilidad.
Durabilidad es lo que más se... Sobre todo los padres. Al final, los padres de academia, o al final recibimos muchos mails a lo largo del día y en casi todos los mails o todos los mensajes que recibes pone lo mismo, ¿no? Que duren más de 2 o 3 meses. Es que los últimos en 2 semanas ya pues se han arañado o se han erosionado o se han roto. Bueno, al final hay factores que hacen que el látex pues se erosione, se rompa o bueno, que al final es un producto que se trabaja a mano. O sea, al final es normal, ¿no? Que una costura se pueda abrir o... Bueno, a la gente le cuesta entenderlo, sobre todo a los padres, le cuesta entender mucho que es lo más normal, que el látex tiene una duración y que al final un mal uso no quiere decir que los utilicemos mal aposta, pero un mal uso, una rascada, ahora me subo las medias, ahora me toco los pantalones, pues los desgastas. Entonces, los padres buscan, una, que el precio sea económico, porque al final a lo largo de la temporada vas a tener que comprar, si no 5, vas a tener que comprar 8 guantes y que duren. Con eso, lógicamente, que pierdes rendimiento y probablemente pierdes en calidad de diseño, que es algo que nosotros es donde atacamos. En diseño, en diseñar nuestros propios modelos y en el rendimiento, que tanto los guantes para adulto y los de niño tengan las mismas prestaciones. Claro. Y aquí claro, estamos enfocando mucho al amateur, pero al profesional. ¿Hay hueco de mercado para el portero profesional? Porque imagino que muchos de ellos ya serán patrocinados, etcétera. Entonces, ¿hay ahí un hueco aún en el segmento profesional? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que depende un poco de lo que pueda buscar ese profesional. Al final, ahora parece que todo se magnifique, que a cada profesional se tenga que remunerar por llevar nuestra marca. Bueno, al final, creo que grandes marcas pues sí pueden hacerlo. Adidas, Nike, pues tienen atletas muy conocidos, pero marcas pequeñas creo que se pueden defender de otra manera para que el profesional pueda llegar a utilizar ese producto. Nosotros no llegamos ahí todavía, por condiciones de profesionales. Creemos que no es ningún tipo de beneficio dar muchísima cantidad de guantes a cambio de algo que nadie te lo garantiza, que es ventas, ¿no? Una cosa es visibilidad, otras son ventas. Y yo siempre se lo he dicho a mis trabajadores, ¿no? Está muy bien tener ciertos patrocinios, pero tampoco me garantizan que el día de mañana pues tú puedas comer y yo pueda tirar la empresa adelante. Pero sí que es cierto que creo que cada día más hay un mercado bastante abierto. Y de hecho tenemos, creo que el ejemplo más claro es el de Courtois, por ejemplo, que antes llevaba, pues, me parece llevaba Adidas o Nike, y ahora pues lleva otra marca distinta que empezó desde abajo y poquito a poco pues se está posicionando muy bien. Es una marca que no es española, lógicamente, si no, no lo mencionaría, pero bueno, son un poco las referencias que podemos encontrar en este sentido. Claro, y aquí hay un tema importante dentro del deporte y sobre todo estas marcas que tienen e-commerce, que es la fidelidad de marca. Muchas veces quien es de una marca y se respeta, ¿no? Si siempre que tienes que comprar, compras de la misma marca. ¿Vosotros lo notáis también? Así que una vez os prueban, vuestra comunidad o vuestros compradores son fieles. Sí, lo notamos y aparte al revés también. O sea, cuesta mucho que un portero que se afina a una marca pueda hacer el cambio, digamos. Pero bueno, al final es totalmente lícito. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera, puede comprar lo que quiera, tanto en el nivel de guantes como en el nivel de academia. Al final el cliente manda o quien paga manda, como aquel que dice, y lo respetamos. Entendemos que hay opiniones diversas, a algunos le gustarán mucho, otros no tanto, y otros los probará y no le gustarán. Pero bueno, pasará con nuestra marca, pasará con guantes de porteros, pasará con calzado, pasará con 1000 cosas. Claro, aquí vosotros que tenéis marca y academia, es como que estáis creando como una comunidad, ¿no? Del portero en sí. Eso es lo ¿Se que... nota? O sea, entre porteros ahí está, para quien Sí. no venga del deporte y que no sepa, pues el deporte en equipo, la figura del portero, ahí esta parte de comunidad con el portero. Bueno, de hecho, ese fue uno de mis primeros objetivos, ¿no? El crecimiento en la Academia de Porteros, pues haciendo reels informativos acerca de pues, técnicas, consejos, anécdotas. Nos fue muy bien, llegamos a más 40.000 seguidores en muy poquito tiempo y es algo que replicamos en los guantes hasta tener pues, los 16.000 seguidores que ahora mismo tenemos en Instagram, pero sobre todo pues, en TikTok sí que lo unimos tanto marca de guantes como marca de academia para pues, hacer lo que tú has dicho, que es la comunidad,
Antes teníamos un chico íntegramente con nosotros, que es Marcos Tobío, que ahora mismo es el creador de contenido más, que más influencia crea en España de contenido de porteros, que es de 13, y tenemos la gran suerte de que, bueno, pues ahora no trabaja realmente en nuestro equipo de trabajo, pero sí que es uno de nuestros clientes patrocinados y estamos muy orgullosos de que lleve nuestra marca, de que haga los vídeos con nuestros guantes, de, bueno, pues, de todo lo que estamos haciendo con él. Claro, y aquí también hay otro tema que es el boca a oreja o, como tú comentas, la figura también del entrenador de porteros, porque si vamos a este formato niños, pero también adultos, ¿no? Que tienen entrenador de porteros o miembros del staff, es importante también, ¿no? Muchas veces son los referentes, son a quien te fijas, más allá de los Courtois, etcétera, es la persona que te está entrenando y te está dando consejos constantemente, que esto es bastante, existe bastante el boca a oreja ahí en los entrenos con entrenadores de porteros. Y de hecho empiezas así. De hecho, cuando empiezas algo, creo que el boca a oreja es lo que te va a dar. Si el boca a oreja no te da, es imposible que por internet te dé. Si a la gente que conoces no hace que tu producto, tu servicio o tu información llegue a otra gente y esa gente pueda convencerse de comprar, wow, si no eres capaz de hacerlo físicamente, imagínate en online que no te conocen. Entonces, eso es, para mí es importantísimo y me ayudó muchísimo a la hora de empezar, pues, el boca a boca, el boca a oreja, el ir a clubes, hablar con el entrenador de porteros, hablar con distintas personas que tenían academias de porteros. Entonces, te vas haciendo un hueco poquito a poco que después pues intentas magnificarlo un poquito a través de redes sociales, creación de página web, etcétera, etcétera. En esos momentos en los que empiezas, y empiezas con el boca a oreja, ¿no? Tirar de contactos, que es como empieza todo el mundo al principio, ¿cuál era el feedback? Quiero decir, ¿qué dirías que es lo diferente de Soldier Keeper? A nivel técnico, ¿hay algo que digas os haga algo muy diferencial? Yo creo que el trato que ofrecemos a la gente y nuestro servicio. Yo me considero una persona que siempre intenta que el cliente, ya sea un padre, un niño, un portero, se sienta cómodo, se sienta que lo escuchemos y que si tiene un problema, pues seamos lo más rápidos y eficaces en resolverlo. Y eso creo que es un poco lo que diferencia nuestra marca en base a otras. La gente nos escribe, oye, he tenido este problema con este guante, bueno, pues intentamos hablar con él, a ver qué ha pasado, si es un fallo de fábrica, si ha sido un fallo suyo, o si nos pide consejo entre cuál elegir porque cualquier historia, o si no han comprado nunca nuestra marca, no saben qué talla escoger, pues intentamos estar cerca, responder rápido, no nos gusta eso de pues, no atender las llamadas, que el cliente se sienta un poco abandonado, que tenga un problema y no responder, porque eso creo que al final te acaba mermando a la larga, ¿no? Igual que has dicho antes, que el pastel es muy grande para todos, estoy de acuerdo, pero creo que si hablan mal de una cosa y se va repitiendo este tema, al final habrá mucha más gente que acabará hablando mal de tu marca y quizá ni la conoce. Tú que llevas tanto tiempo siendo portero desde pequeño, entrenando también desde muy joven a porteros y ahora al mando de Soldier Keeper, ¿te ha sorprendido algo una vez has hecho este emprendimiento? ¿Te ha sorprendido algo de la figura del portero que digas, esto, hasta que no he pasado al otro lado, no me he dado cuenta de que somos así? Quizás es una pregunta un poco rara, y quizás no haya nada, pero... Quizá lo maniático que somos. Al final, yo lo era. O sea, yo tenía mi marca favorita, mi corte de guante favorito, pero sí que es cierto que cuando empiezas a tratar con ciertos porteros de rendimiento, cuando hablamos de rendimiento podemos hablar de Primera Federación para abajo, incluso juveniles de División de Honor, ostras, te das cuenta de que quizá tú cuando eras juvenil y jugabas en la categoría de local o de tu barrio o de tu zona, pues, o sea, pues este tiene más manías que yo, o le gusta que el corte en vez de esto sea así, o al final creo que también lo que me ayuda mucho es la relación con los porteros, escucharlos y que ellos pues me den su punto de vista, ¿no? A partir de ahí pues se crece mucho y sí que es cierto que, bueno, pues hay ciertas cosas que dices, wow, te sorprenden. Hay supersticiones y manías así, cosas, sí. ¿Alguna sí que te hayas dicho, ostras, esto, hasta aquí llegamos en cuanto a manía?
Algunas sí que yo recuerde ahora mismo no. Sí que es cierto que con uno de los dos porteros que tenemos en Hospitalet, cuando diseñamos este guante, ¿Mm? que al final es un poco quien los prueba, los testea, porque al final un producto se tiene que testear, me lo dijo que todo lo que durara este guante, que no le enseñara ninguno más, que él iba a jugar con estos. Da igual que los siguientes fueran mejores, pero bueno, al final el color, el diseño, y wow, pues hasta el día que se liquiden, incluso él me pidió de, oye, el día que los quites de web, de stock, hazme una tirada solamente para mí, porque, wow, dices, hostia, tenemos más producto, al final tienes donde elegir, guantes muy similares, de otros colores, no, este. Bueno, pues cuando los quite de web, de stock, Cualquiera de lo retira colección, ahora. pues, oye, pues hacemos una tirada y ya está. Yendo al portero ya en sí, ¿qué crees que es más importante? Porque evidentemente ya me dirás que todas, ¿no? Pero siendo como es la figura del portero, ¿qué dirías? ¿Lo físico, lo mental, lo técnico? ¿Qué dirías que sí o sí tiene que tener para triunfar? Los tres, ya me imagino, pero siempre hay este debate. Ahora mismo, tal como está evolucionando el fútbol, lo mental. Ser fuerte mentalmente, estar capacitado tanto para lo bueno como para lo malo y estar preparado para todo tipo de situaciones. Lógicamente, pues luego influyen muchas cosas, el nivel técnico, la preparación física, sí, pero creo que el fútbol ha evolucionado en un punto que si ahora mismo fallas o ocurre algo, puede ser profesional o no profesional, fuera de los terrenos de juego, y tú no estás preparado para superar esa situación, creo que tu rendimiento va a bajar muchísimo. Claro, yendo a esta respuesta, ¿no? A lo mental, lo que estamos viviendo ahora y hasta el Mundial, lo que viviremos con los porteros, es que esto afecta a estos 4 involucrados en ello, ¿no? Que saben que cada partido es como un examen de aquí a final de temporada, incluso Correcto. más. Entonces, todo esto afecta, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, esta situación que estamos viviendo? Justo porque es que está actualidad. No te digo que te mojes, si quieres mojarte, adelante, pero... Bueno, al final creo que por suerte, y digo por suerte, en España tenemos muy buenos porteros. A día de hoy, cualquiera, te digo, cualquiera de los que ha ido podría ser titular. También creo que hay que poner en valor pues, al seleccionador por las palabras que tiene hacia el portero que está jugando, que es Unai Simón a día de hoy, y las palabras que tiene hacia sus otros 3 porteros que son compañeros. Es lo que te he dicho, al final cualquiera podría jugar, creo que al final ahora mismo el fútbol se basa en un estilo de juego y no en un nivel técnico, no es que esté para más, no, ya, pues que quizá el portero que tiene que jugar es el portero que mejor se adapte al estilo de juego, ¿no? O el que mejor interprete estas situaciones. Es lo que te he dicho, ¿no? Al final, técnica y física, pues puede estar bien. En la selección lo vemos, ahí Joan García es el más alto, luego David Raya es bajito pero está fuerte, es muy ágil, Unai Simón pues tiene otros recursos como el juego aéreo, bueno, pues son porteros muy distintos. Y creo que los tres tienen algo que les define, es su capacidad mental. Unai este año no está siendo no su mejor temporada, sino no está siendo la mejor temporada de su club, el Athletic Club, ¿no? Eso te puede afectar, aún así está rindiendo. Joan García, con todo el revuelo que trajo, el cambiar de Español a Barça, ir a Cornellà a jugar, que te reciban así, bueno, al final creo que si no estás preparado para esto, tu nivel decae. Y por suerte es lo que te he dicho, ¿no? Creo que en España hay magníficos porteros y no solamente eso, sino que están muy capacitados mentalmente para superar cualquier tipo de situación que se presente. ¿No? Y la parte también social de un vestuario, porque es como una figura como que entrena aparte, ¿no? Siempre es como... Es ese rol entre... Bueno, sí, evidentemente formo parte del vestuario, pero tengo mi entreno distinto. ¿Esto cómo es esto, el día a día? Cada vez menos, te lo tengo que decir. ¿Cada vez está menos separado? Cada vez está menos separado. Vale. De hecho, yo ahora mismo me encuentro cursando el curso UEFA B Goalkeeper, ¿vale? Para poder entrenar a más categoría, y al final uno de los objetivos de este curso es integrar al entrenador de porteros como un miembro más del staff y tener potestad o integrar mucho más al portero dentro del modelo de juego. Entonces, sí que hay tareas
que al final el portero tiene que estar con el entrenador de porteros, lógicamente, tenemos que prepararlo, tenemos que trabajar situaciones que se pueden dar, pero luego en función de eso, pues también es muy positivo que el portero esté con el equipo, uno, para que entienda el juego que necesitamos y dos, para que haya mucha más cohesión y que las cosas fluyan muchísimo mejor. Yendo y recuperando la conversación de antes, ¿vosotros fabricáis vosotros o externalizáis la fabricación? Se fabrica fuera. Se fabrica fuera. De hecho, todas las marcas. Sí, ¿no? Me hay imagino muy pocas es... marcas que fabriquen aquí en Europa, sí que es cierto, lo hemos mirado, pero al final es como todo, ¿no? Aquí en Europa, pues quizá el coste de producción es mucho más elevado que fuera. Y bueno, al final es lo que te digo, ¿no? Hablamos de Adidas, Nike y estas marcas porque son los top, los números uno, o lo han sido, y al final estas marcas también tienen su producción fuera de aquí. Creo que no es nada malo. Cuesta elegir este proveedor porque en el fondo es el que... Me imagino que es un momento clave porque es el producto cuesta mucho, que será... Cuesta muchísimo. Al final cuando te adentras en este mundo, te escriben muchísimos proveedores. No sé dónde cogen el contacto, pero te escriben muchísimos. Y es, bueno, pues podrías elegir al que quisieras. También tienes que ir un poco con pies de plomo, saber con quién tratas, porque al final tienes que saber que estás a muchísimos kilómetros de distancia, que no hablan tu idioma, que le vas a tener que pagar por adelantado un producto que todavía no has visto ni fotos empezada. Calma. Entonces yo, por suerte, pues elegí bien. Trabajo ahora actualmente tengo 2 proveedores que son con los que empecé en el inicio. He intentado trabajar con otro tipo de proveedores y al final siempre he acabado en lo mismo. Y estoy contento de la elección que he hecho. Y a nivel de diseño, el proceso del diseño, ¿es un lienzo en blanco o tiene mucha limitación desde el proveedor? Depende de... Yo creo que depende de la marca y depende de lo que tú quieras llegar a ser. Vale. Nosotros, por ejemplo, es un lienzo en blanco y a partir de ahí diseñamos. Los diseño yo, no me gusta fabricar ningún producto prediseñado, es decir, cuando tú tratas con proveedores, lo primero que hacen es mandarte su larga y extensa lista, el catálogo que tienen, y te dicen, si quieres, el guante que tú quieras, le cambiamos el logo y te lo enviamos. Eso al final, a nivel de timings, pues ganas mucho, pero es algo que no va conmigo, ¿no? Es lo que te hablaba, al final soy una persona que se mueve por motivaciones. Si tú ahora mismo me dices que a esto le pones el logo y en tantos días lo tienes en tu casa, está muy bien, pero no es lo que quiero. Claro. Yo quiero algo que se diferencie, te puede gustar más o menos, pero que se diferencie del resto. Y no me puedan decir, es que es la copia de, o es que yo también trabajo en este sector y me han enviado la misma foto. De hecho, con ciertas competencias lo he llegado incluso a hacer con mis trabajadores, de decir, wow, hostia, mira este guante que acaban de sacar, mira el guante que me pasó este proveedor. Son 2 gotas de agua. Entonces es algo que yo desde un inicio tenía claro que me quería desmarcar, lo diseño yo, lo mando a fábrica y sí que es cierto que con el tiempo aprendes que todo tiene un proceso, ¿no? Antes quizá era mandar el diseño, produce 100, 200, 300 y mándamelo que voy mal de tiempo. Hostia, pues quizá llegaba aquí y la muñeca era muy ancha y el corte y decías, hostia, ya, pero estamos hablando que yo inicié todo esto con 23 años. Con 23 años monté mi propia empresa. Con 19 me hice autónomo y con 23 cambié el autónomo físico por la SL. Entonces, voy a cumplir 30. Creo que he vivido cosas que quizá de los 23 a los 30 no me pertocaba por edad, pero bueno, este negocio tiene esto y bueno, pues es lo que te comento, ¿no? Pues agradecido de haber podido dar el paso y haber podido llegar hasta aquí, de momento. Claro, porque aparte, o sea, elegir este proveedor pone en riesgo, o sea, lo que sacas de beneficio pones en riesgo también tu branding o tu percepción de marca. Si se ve que es una copia, si realmente es un momento delicado y clave, ¿no? Correcto. Y que no puedes engañar. Al final, si tú dices que este látex es uno de los mejores del mercado, que lo sea. Que lo sea. Al final, en los guantes, por ejemplo, ahora se ve mucho, ¿no? Que juntan las palmas y cuesta separarlas, ¿no? Pues bueno, ese tiene
Este ahora lleva el film, que es un film protector para que no se ensucie. El látex, si ahora mismo quitáramos los dos plásticos y lo juntaras, pues se pegaría. Claro. Al final, nosotros lo hemos dicho en muchos vídeos que hemos grabado, ¿no? No cuesta nada que un guante tenga un mínimo de calidad. Esto lo podría hacer cualquier marca que acabara de sacar un guante al mercado. Al final hay otras cosas que te hacen ver que un guante pues, es de calidad o no. El ajuste, los materiales. Este guante, por ejemplo, hemos cambiado este textil de aquí 4 veces para encontrar pues, Claro. el mayor ajuste a la mano. Entonces, es un poco nuestra manera de hacer y que al final, pues, si patinas, pues, lógicamente puede ser que la gente pues, Sí, no te se dé compre cuenta. más. Y de hecho nosotros, yo por ejemplo, me he comido alguna tirada de decir, es que esto no lo puedo sacar. Esto no lo puedo sacar Y no lo has sacado. y no lo he sacado. No lo he sacado. Antes de que se hable mal, prefiero perder algo de dinero y que la cosa siga bien. No, son decisiones que hay que tomar y que reflejan la marca, ¿no? A nivel técnico, ¿qué es más difícil conseguir? Lo digo desde el total desconocimiento, ¿eh? ¿El agarre, la comodidad o que duren? O sea, la durabilidad. Entre estas tres, ¿qué crees que técnicamente cuesta más? A nivel materiales, producción. La durabilidad. También, volvemos, es que es la La clave. durabilidad. Bueno, al final es lo mismo, ¿no? Creo que, entrando en tu pregunta, lo que más cuesta encontrar es el ajuste del guante. Porque al final yo puedo utilizar una 9, tú también puedes utilizar la misma talla, pero el patrón de tu mano no es el mismo que el mío. El patrón de tu muñeca y antebrazo no es el mismo que el mío. Entonces, ajustar todo esto es lo que más cuesta. Porque un portero te va a decir, o un cliente te va a decir, wow, quedan increíblemente ajustados. Pero es que quizá su compañero te dice, wow, me hacen bolsa por todos los lados. Entonces, más allá de lo técnico de pues, el agarre, al final hay pocas marcas que desarrollen su propio látex. Hay muchas marcas que van a látex prediseñados. Llega Grip, Contact Grip, Medium Soft, bueno, pues los tipos que hay, los látex, gran parte vienen de Alemania y gran parte de las marcas utilizan látex alemán. Y esto es así. Entonces, creo que lo que más cuesta es eso, encontrar el punto medio de ajuste del guante. Claro, porque son tallas estándares, o sea, hay que encontrar, no hay personalización en tallas, no se llega a este nivel. Correcto. Y varía mucho, pues, lo que te he dicho, ¿no? Por ejemplo, el ancho de la muñeca o el ancho de tu antebrazo. Tengo porteros que, por ejemplo, sean 2 vueltas al guante porque tienen la muñeca muy fina y tengo otros que con el mismo guante les va perfecto para dar la vuelta que se necesita y ya. Entonces, para mí eso es lo más difícil y que más tiempo nos ha costado, porque cuando has entallado demasiado, depende del material, no ha entrado a según qué personas. Y cuando has intentado cambiarlo, ha quedado demasiado holgado para esas personas. Entonces, encontrar ese punto medio de decir, ahora, este es lo ideal para el que tenga un poco la muñeca ancha o el que tenga la muñeca fina. Es lo que más dolores de cabeza nos ha traído, más que el diseño o los materiales escogidos. ¿Y cuánto suelen durar de media unos guantes? Si vamos, imagino que en niños y adultos es distinto. La media, ¿eh? Sí. El látex de media puede tener una durabilidad entre 3-6 meses. Óptima. 3-6 meses. Óptima. Al final, si tú lo usas a menudo, pues lo vas a desgastar antes. Si tú lo cuidas un poquito más, te va a durar más. Yo siempre recomiendo unos para entrenar y unos para jugar. Y esto con las manías y las supersticiones, esto como... Si entrenas el viernes y juegas el sábado, el viernes ponte el guante que vas a utilizar para competir. O si es un guante nuevo, tampoco recomiendo que lo usen el mismo sábado, calienten y se lo pongan. Al final pueden ocurrir 1000 cosas. Siempre un uso previo, que tú te encuentres cómodo con el guante. Al final también tienes que quitarle ese polvito que hay para que no se ensucie o para que no pierda agarre y optimizar ese punto óptimo de agarre del guante, pues tarda un poco. No es abrirlo y ponerte a jugar porque al final si lo haces probablemente no o cojas pocos balones o no cojas ninguno. Entonces no es culpa del guante. Ahí hay otro tema que es, o sea, estamos hablando de 3, ¿no? Más o menos al año, por temporada, 3 pares de guantes por... De un amateur normal de... ¿Sí? Yo mismo, si me Tú pusiera mismo, a jugar sí. ahora... O yo ahora si me apuntara... 3-4 pares. 3-4 pares por temporada. Sí,
3-4 pares. ¿Y en los precios, más o menos? No de Soldier Keeper, sino del mercado. Depende. ¿Qué gama, entre qué gama y qué gama? Depende. Hay guantes que se van a los 200 euros, 180, 200, de los más top, y hay guantes de los más top, quizá que, bueno, pues nuestra media está en 65, 70. Yo siempre lo he dicho, no tengo nada que envidiar a ninguna marca, sea más grande o más pequeña. Creo que la calidad que ofrezco es muy similar o prácticamente igual a un guante de 180 euros, y lo digo con la boca abierta porque no me tengo que avergonzar de nada por ser una marca más pequeña. Yendo ya a la academia, porque hemos estado muy foco en los guantes, porque a mí me genera mucha curiosidad siempre, pero la academia también forma parte de la vertical de negocio de Soldier Keeper, ¿no? ¿Y cómo nace o qué nace primero, ¿no? Entre la academia y la marca, el e-commerce, por decirlo así. Nace la academia. Claro. Nace la academia, al final, bueno, antes lo he explicado un poco por encima, pues se me pasó el arroz para continuar en campus o academias. Yo me he formado con Salvador Miracla, que es uno de los referentes, uno de los pioneros en montar una escuela de porteros, que antes se llamaban así. La verdad que le estoy muy agradecido. Dentro de esa academia o escuela de porteros conocí a uno de mis entrenadores que durante mi transcurso, mi carrera deportiva, pues me ha ido entrenando, y empecé con él justamente a entrenar a porteros, ¿no? Fue el que me dijo, oye, no tengo niños de tu edad, ven, ayúdame. Me empezó a gustar. A partir de ahí yo seguía jugando. En los clubes que estaba, pues, oye, ¿puedo entrenar a los porteros pequeñitos? Me empezó a gustar más, intentar sacar más tiempo, moverme entre distintos clubes, y una vez pues ya tenía una cartera de clientes que decías, bueno, pues si ya he estado en 3-4 clubes, he entrenado a tanta gente, la gente le gusta cómo lo haces, y te pedían más, dije, ostras, pues me junto con este amigo que es jugador, montamos un campus y a ver qué pasa. La verdad que fue bien, tuve 16 porteros en mi primer campus, y fue el input que me hizo decir, hey, quiero tirar por aquí, quiero apostar por esto, y así fue, ¿no? Aunque cuando lo exponías en clase, oye, ¿qué quieres ser? No, pues yo entrenador de porteros. La gente y los profesores te tomaban por un poco, Sí, ¿no? Bueno, pues esto no es un trabajo, ¿no? Bueno, pues fue mi trabajo, me hice autónomo gracias a esto, creé mi propia academia, y a raíz de ahí pues hemos ido creciendo, y lo hemos unificado con la marca de guantes. A raíz de ahí, pues he trabajado lógicamente, tanto con otros compañeros o con otros socios, con otros nombres distintos de academia. No ha sido Soldier Keeper siempre, Vale. sino que empecé con Escuela de Porteros Pepe Sallén, y a partir de ahí, pues han habido bastantes inputs a lo largo de la trayectoria. ¿Y el que exista la academia te ha ayudado a lanzar la marca después? Sí. Porque la red de contactos, la base, todos los niños que van creciendo y que van viniendo, Correcto. ¿se ha apoyado una con otra? Sí, correcto. De hecho, al final, el nombre Soldier Keeper es el nombre de la marca de guantes, pero antes de Soldier Keeper Academy tenía otro nombre con otro socio, ¿vale? No lo diré porque él al final sigue teniendo su propia academia, pero fue la elección de la marca de guantes, Soldier, porque al final creo que define un poco mi persona, ¿no? Un guerrero, un luchador, alguien que no se rinde a la primera de cambios, que lo intenta, pues bueno, pues me defino un poco así, y wow, cuando me vino la inspiración dije, es perfecto, es perfecto. Soldier Keeper, guerrero y portero son las dos palabras que me definen. A partir de ahí es lo que te he dicho, ¿no? Con mi antiguo socio, cuando ya llevamos 2-3 años de liderar marca y vi que iba bien, pues decidimos pues separarnos, y ahí fue el momento de, bueno, pues ya hay un nombre fuerte, creo que lo hemos puesto en el mercado, vamos a unificar y vamos a hacer pues lo que has dicho antes, ¿no? Intentemos hacer una comunidad de porteros, que la gente no solamente se sienta relacionada con nosotros por el hecho de vender guantes, sino porque le damos valor a ser portero, o valor en cuanto a comprar producto, etc. Pero queríamos diferenciarnos ahí. ¿La academia es durante todo el año o son en momentos concretos? Nosotros tenemos durante todo el año, ¿vale? No, yo siempre lo digo, no es un hobby porque lo hacemos de lunes a jueves. Hay muchas academias que solamente hacen los domingos. Eso ya no
no es una extraescolar o como lo quieras llamar. Nosotros lo integramos de lunes a viernes, que es cuando los chicos tienen cole, tienen entrenos, etc. Y a partir de ahí, pues hacemos de lunes a jueves en 2 sedes ahora mismo, en Sabadell. Y durante épocas festivas, como Semana Santa, verano o Navidad, tenemos los tradicionales campus de portero. Por suerte, tengo alumnos en academia que son fieles y, por ejemplo, este mediodía con mi madre lo hablábamos, me decía, ostras, pero la gran mayoría que te vienen a los campus no vienen nunca a la academia, son gente ¿No? externa. Entonces, esto es algo que dices, hostia, durante el año tienes Como esto choca un poco, cierta ¿no? Que no clientela, sea... pero en eventos no tienes la misma clientela que tienes durante el año. Dices, hostia, y cuando lo comparas dices, pues es verdad, hay gente que no viene a la academia porque no puede, y los de la academia no sé si ya tienen suficiente de septiembre Ya, ya. a mayo o junio, o se van o lo que sea, pero me vienen gente de fuera que no de la academia. Ah. Es algo que dices, wow. Y niñas, en este caso, lo femenino, ¿has notado que va creciendo o en este segmento de porteros aún hay camino? En este sector no. En este sector Sigue creo siendo que masculino. sí, creo se apunta alguna chica a contagotas, por así decirlo. Mm. No me expliques el motivo, me lo he cuestionado muchas veces. Creo que al final es relacionarse con muchos chicos, porque al final hay mucha demanda masculina, pero poca femenina, y eso se nota. Sí que es cierto, yo he estado con compañeros que tienen academias, tanto de jugadoras como de porteras a nivel femenino, y la cosa es distinta. Al final tienen más porque se dedican solo a ese nicho, al femenino, y consigues. Pero aún así, vuelvo a decir, cuesta más. El motivo no lo sé, pero cuesta mucho más que se apunte una chica a una academia de tecnificación que un chico a una academia de tecnificación. O sea, ¿crees que estamos en esa etapa aún de que las chicas prefieren estar rodeadas de chicas Sí. más que ir a crecer o a rendir o a mejorar exclusivamente en una academia? Por suerte, lo que he tenido les era indiferente, grupo de chicas solo o grupo mixto. Pero yo creo que sí, que a día de hoy, pues las chicas creo que en un entorno femenino, pues están mucho más cómodas, Claro, no. se pueden expresar, pueden crecer de otra manera y creo que Sí. es lícito. Y seguramente es la evolución que toca, que decir, no se puede pasar de Correcto. 0 a 100, sino que Correcto. irá yendo poco a poco. Lo importante es que haya también academias exclusivamente Eso es. enfocadas en femeninos Eso para es. que empezara Eso y es. que de ahí se puedan apuntar a Soldier Keeper, por ejemplo, que es más rendimiento, ¿no? Por ejemplo. Tú que estás en contacto con estos niños, ¿qué carencias suele haber cuando tratas con estas edades tan tempranas a los porteros? ¿En qué sentido? Técnicamente. Técnicamente. ¿Qué suele fallar? ¿Qué es el mítico que Bueno, les tienes que comentar? Al final empiezan de cero y todo es un proceso. Antes, pues quizá cuando el fútbol pues no había evolucionado, pues trabajaba más acciones técnicas, como coger el balón, etcétera. Ahora pues sí que intento que sepan lo que es una portería, que sepan lo que es el área, dónde te tienes que posicionar. Al final te va a dar mucho más estar bien posicionado que saber coger el balón. Entonces, primero, oye, ¿qué es la portería? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Y qué puedes hacer? A partir de ahí, vamos a lo básico, coger el balón. Objetivo, coger el balón. Y una vez sepas coger el balón, vamos a intentar caer. Eso es lo básico, lo que un portero debe dominar. Posicionarse, bloquear y estiras laterales. Todo lo demás, a un chico que acaba de empezar, no puedes exigir no le nada sirve de más, nada. Trabaja a nivel motriz, muchísimo, lógicamente, pero no le pidas juego con el pie, no le pidas que esto, contra más avanzado, mejor. Pero un chico de inicio, nivel motriz, posicionamientos y a nivel técnico, pues esas 2 pinceladas, que sepan coger el balón y que se sepan tirar. No les pidas más. Vale. Yendo ya a las últimas preguntas que nos quedamos sin tiempo, Pepe, a futuro, ¿no? ¿Tú cómo te imaginas Soldier Keeper en unos años? ¿Creciendo por mercados? Eso porque ahora estás, y corrígeme si me equivoco, muy enfocado en España. ¿Creciendo geográficamente o dando el salto a otros deportes? Porque muchos invitados que han pasado por aquí también han tenido este dilema, ¿no? De que, ostras, hay guantes en otros deportes y quizá se puede hacer esta comunidad, no solo fútbol, sino tal,
o es más geográficamente? ¿Cómo lo ves este crecimiento? Puede ser que el segundo punto que has dicho funcionara, sobre todo en determinados deportes por la palabra soldier, creo que encaja mucho, pero sí que es cierto que siendo realistas, yo de un campo de fútbol no he salido en mi vida, de la portería menos, y me veo pues creciendo a nivel geográfico que bueno, pues poco a poco se está intentando hacer y al final creo que es un tema logístico que bueno, pues es encontrar la manera exacta para que el cliente de X país no acabe pagando una burrada de gastos de envío. En ese punto estamos, ¿no? En encontrar lo mejor para poder salir y pues lo mismo que estamos haciendo aquí a España, pues poderlo llevar fuera. Perfecto. Y la última, ya te dejo tranquilo. Si tú pudieras soñar, porque hemos hablado de Courtois, hemos hablado de los españoles, Remiro, Unai Simón, Raya, Joan, ¿te gustaría que si pudieras elegir a cuál le darías los guantes Soldier Keeper para que los llevara? De todos, tienes todo el fútbol internacional. Ahora mismo, Ahora mismo, a día de hoy, esta tarde. quizá el portero que más me gusta a día de hoy es Raya y después Joan García. Tiro un poco para los que son de nuestro país, creo que hay un nivel altísimo y sí que es cierto que Raya creo que lleva unas temporadas increíbles y aparte yo soy entrenador de porteros y tiene un entrenador de porteros muy muy bueno que es Iñaki Caña, que también es español. Y Joan García, pues un poco lo mismo, ¿no? Pues toda su trayectoria, por suerte he podido tener cerca en Cono y poder hablar con él. Y por suerte también uno de sus entrenadores, que es Jesús Salvador, que ahora está en la selección de Serbia, pues tanto es mi tutor en este curso de Federación Española como lo ha sido en el otro curso de Federación Catalana y creo que son dos entrenadores muy buenos que han hecho infinitamente mejor a sus pupilos. Así que me quedaría con estos dos. ¿Y te mojas con alguno titular para el Mundial? ¿Hacemos porra? ¿Te No, animas a la porra nuestra? No me cojo, no vaya a ser que suspenda el curso. No me mojo. Creo que cualquiera lo haría bien. Creo que la cosa debería estar más entre Unai Simón y David Raya. Joan es su primera convocatoria y bueno, Remiro pues creo que tiene que competir aún. Pero creo que en el top Raya lleva unas temporadas increíbles y Unai, pues un poco pues lo que dijo el seleccionador, que al final lleva una trayectoria intachable con la selección. Perfecto. Oye, pues Pepe, muchísimas gracias por pasarte por el Club 343. Ha sido un placer descubrir un negocio que gira alrededor de una figura, que no es muy común. Y nada, veremos qué pasa este verano. Queda dicho. Muchísimas gracias. A ti.